Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto en otra emisión de En Defensa del Consumidor. Les cuento que hemos leído con mucha atención sus comentarios, donde nos hacen la sugerencia de hablar del comercio digital y de los derechos que tenemos ahí en línea. Y en esta ocasión, por eso les preparamos un programa específicamente sobre eso. Para ello, tendremos aquí en el estudio a Fiorentina García de la organización TechCheck, que nos va a hablar sobre las demandas colectivas que han emprendido, por ejemplo, contra Ticketmaster y Liverpool. Así que quédense con nosotros. En la nota neta de esta semana les voy a hablar sobre el primer lugar que alcanzó México, que no es para ponernos orgullosas o orgullosos, pues un estudio publicado este mes en la revista Nature muestra que México alcanzó el primer lugar en el consumo de bebidas azucaradas. Nuestro colega Manuel González Vargas publicó Sin embargo, los hallazgos de este estudio en un texto titulado México, el rey refresquero. Esta información nos muestra que entre 25 países más poblados del mundo, México es donde más se consumen bebidas azucaradas. Esto incluye refrescos, jugos, bebidas energéticas, ponches, limonadas y aguas frescas. Para darnos una idea, cada mexicano bebe en promedio 8.9 porciones a la semana de bebidas azucaradas, es decir, al menos una al día. Y el consumo llega hasta las 11 porciones entre quienes tienen entre 20 y 39 años de edad. Así, el consumo de México está por arriba de las 7.1 porciones a la semana de bebidas azucaradas que consume Etiopía o Estados Unidos con 4.9 y Nigeria, que también está en 4.9 porciones. Abajo se encuentran India, China y Bangladesh como los que menos consumen, con 0.2 porciones a la semana. Según este estudio, el consumo sería aún mayor en México si no se hubiera aplicado en 2014 el impuesto del 10% a las bebidas azucaradas, pues el consumo se estima que se redujo 8% después de la implementación de esta medida. Esos resultados pues, nos dejan ver la importancia de regular la venta de bebidas azucaradas. En esta ocasión, en la sección de Consumo e Interés, les vamos a hablar sobre el comercio electrónico. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues a la compra y venta de productos y servicios que se ofrecen a través de plataformas como e-commerce, tiendas en línea y redes sociales. En México, este tipo de comercio cobró fuerza principalmente en la pandemia por la COVID-19 porque cambió la manera en la que realizamos nuestras compras y adquirimos nuestros servicios. Por ejemplo, pues cuando ahora ya está a la mano, ¿no?, el pedir el súper en línea. Y también datos de la Asociación Mexicana de Venta Online muestran que en nuestro país el comercio electrónico creció 81% en 2020, alcanzando 316,000 millones de pesos. El 66% de los productos que se compran en línea corresponde a comida a domicilio, le siguen los relacionados con moda con un 57% y artículos de belleza y cuidado personal con 52%. Estos datos también nos muestran que la frecuencia ha aumentado con rapidez, pues la compra de productos a la semana al llegar a un 50%, mientras que el uso de estos servicios alcanzan el 42%. Las y los mexicanos que pudieron quedarse en casa durante la pandemia vieron cómo las compras digitales en las compras digitales vieron una opción para seguir consumiendo. Por eso este estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online es importante. Nos muestra que el 60% de los mexicanos accede a este tipo de comercios para comprar productos que no encuentra en las tiendas físicas. El 60% también refiere que prefiere recibir sus productos en casa y el 50% lo hace para ahorrar tiempo. Como vemos, cada vez son más las personas que tienen acceso a estos servicios y productos digitales. Pero vamos a ver y a escuchar las opiniones de más personas en el siguiente sondeo. Para este sondeo le preguntamos a las personas en dónde compran más, en tiendas físicas, en línea o en redes sociales.
y si han tenido algún problema al hacer estas compras. Esto fue lo que nos dijeron. Desde la pandemia me cambió la mente el comercio en línea, más que nada Amazon y Mercado Libre. Es mucho más conveniente, es hasta eso más barato. ¿Dónde sueles comprar más? En las tiendas. Se me facilita más comprar en línea ya que todo el tiempo estoy trabajando. No, en tiendas físicas. Hago mi súper en Mercado Libre o en Uber también hago súper. En Amazon yo armo computadoras, entonces las piezas son muy fáciles de conseguir en Amazon y salen selladas, vienen en buen estado. Compro cosméticos, compro productos del hogar y tecnología. Sí, productos para la salud, o sea, a lo mejor cremas o medicina. Muy rara vez ropa, pero sí lo hago. O sea, de repente cuando veo un costo muy alto en tiendas, sí me voy a alguna tienda en línea y de ahí ya compro. Nunca he tenido ningún problema con pagos, solamente con entregas. Y eso fue una sola vez y se resolvió al día siguiente. Te mandan el producto, pero al momento de abrirla no trae lo que promete. O vienen más grandes, o vienen más pequeños, o vienen de un material muy sensible, pero yo digo que un 50-50, porque hay otras que sí valen la pena. Bueno, el comercio electrónico nos ha traído beneficios, pero también nos expone a riesgos como fraudes, el robo de datos o publicidad engañosa. Para abundar en este tema, tenemos aquí en el estudio a Fiorentina García, cofundadora de TechCheck. Muchas gracias, Fior, por venir. Hola, muchas gracias a ti por la invitación otra vez nuevamente. Sí, me gusta estar por acá. Es un gusto tenerte aquí. Y es muy importante también que nuestros espectadores escuchen, qué nos tienes que comentar, sobre todo para empezar hablar de cómo se funda TechCheck, ¿no? ¿Ante qué demanda? ¿Ustedes qué percibieron en las redes? Si nos puedes platicar de eso en primer lugar. Claro, mira, bueno, pues TechCheck somos nos posicionamos como la primera organización de consumidores enfocados en la protección y defensa digital, del consumo digital. Es un proyecto que surge a partir de nuestro compromiso social de Max y de tu servidora para empoderar a los consumidores que compran en la economía digital. Y en TechCheck creemos que una mejor cultura de protección a las y los consumidores es un ganar-ganar. Es un ganar para la población consumidora, especialmente para las poblaciones vulnerables, que cada vez pasan más tiempo frente a una pantalla. Y es un ganar también para las empresas éticas, ¿no? Una mejor protección hace que las y los consumidores confiemos más en la economía digital, compremos más en el comercio electrónico y entonces estas empresas pueden obtener mayores rendimientos. Y bueno, eso en cuanto a los derechos que tenemos, ¿no? Como consumidores digitales. También te quiero preguntar en otro sentido, pues qué casos han acompañado, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que traen ahí impulsaron quejas colectivas contra Liverpool, por ejemplo, pero si me puedes hablar de eso. Claro, pues fuimos la primera plataforma en ese momento que presentó una queja colectiva, es decir, no se había utilizado este instrumento en el país. Nosotros en 2019 identificamos en la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 99 que todas y todos los consumidores tenemos derecho a quejarnos de manera colectiva. Y esto pues tiene tres grandes beneficios. Primero, en que en lugar de que todos tengamos que desplazarnos a una oficina física de la Profeco, pues lo hace un consumidor en representación de todos los demás. El segundo objetivo que también identificamos es que se vuelve un proceso más sistematizado, ¿no? Que empieza a focalizar que hay problemas con un proveedor, porque si ya varios consumidores están quejando de la misma razón, pues entonces estamos viendo que existe ahí un problema que atender. Y la tercera ventaja es que se vuelve también un proceso mucho más eficiente para la Profeco y para el proveedor, porque también en vez de estar atendiendo a tantos consumidores alrededor de la República, pues solamente atiende un caso, ¿no? Tanto el proveedor como la Profeco. En 2019 presentamos esta queja contra Liverpool. Ayudamos a varios consumidores a organizarse y en 2020 ya es cuando decidimos hacer esto de una forma más masiva. A través de las redes sociales empezamos a recibir muchas quejas en ese momento contra distintos proveedores a causa de la pandemia. De hecho, es una problemática que tenemos evidenciada en un artículo que se publicó en un periódico académico.
vimos un incremento muy fuerte de las ventas, de las compras en línea, al que las tiendas no estaban preparadas. Imagínate, pues cuando todos tuvimos que irnos a casa, la única opción era comprar a través de internet. Y entonces se vio una demanda muy fuerte para las tiendas y eso implicó pues un consumo alto en los productos que no tenían tal vez en sus bodegas, un proceso fuerte de logística para todas las empresas también de entrega y también un proceso muy fuerte para los servicios de atención al cliente. Entonces, en 2020 empezamos a identificar que los consumidores se quejaban principalmente de dos cosas. Uno es, no me ha llegado mi producto, ¿no? Y lo quiero ya porque, por ejemplo, eran computadoras de niños o niñas que estaban apenas, que habían empezado a estudiar ya ahora en sus casas y los papás no podían apoyarles, ¿no? Entonces, quiero mi computadora. Y el segundo problema importante es que, a ver, ya no quiero mi producto, quiero mi devolución. Pero no me contestan, ¿no? No me contestan ni por teléfono, ni por correo, nada. Entonces, al ver todas estas demandas de consumidores, pues decidimos salir a redes sociales para empezar a convocar y apoyarles a organizarse para que presentáramos quejas colectivas ante la Profeco. Muy bien, entonces lo que vieron fue estas cuestiones de las empresas sin tener la capacidad de responder. Ya me decías, por ejemplo, bueno, hablábamos del caso de Liverpool, pero también, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con esas empresas como Ticketmaster, que se dedican más al entretenimiento, en ese sentido que encontraron desde TechCheck? Fue un proceso que fue evolucionando, ¿no? Al inicio de la pandemia, principalmente lo tenemos documentado, por ejemplo, es cuando en mayo hay un quiebre, en este artículo de un paper académico que tenemos. En mayo hay un quiebre por parte de todas las empresas, algunas vemos que empiezan a reponerse más rápido, hay otras que no. Y luego empiezan a detonarse problemáticas en otros sectores que no necesariamente eran retailers, y uno de estos sectores fueron las boleteras. Nosotros a inicios del 2021 empezamos a recibir otra vez muchos comentarios y mensajes de personas que estaban en una situación bastante complicada que en ese momento nos preocupó mucho porque en otros países se estaba discutiendo y aquí en México no había señales de ninguna autoridad diciendo, oigan, hay muchas personas que compraron boletos para eventos culturales en el 2020, viene la pandemia, se cierra todo y ahora las boleteras no quieren regresar ese dinero. Ahí identificamos con Ticketmaster y con otras boleteras que estaban utilizando una estrategia bastante perjudicial para los consumidores, es decir, estaban trasladando todo el costo de la pandemia a la población consumidora. ¿Por qué? Les decían, bueno, tu concierto, tu festival, tu obra de teatro se va a posponer y hasta que no haya fecha definida, una nueva fecha, te vamos a regresar el dinero. O hasta que definitivamente se cancele. Entonces, ¿qué hacían todas las boleteras? Pues aplazaban y aplazaban y aplazaban los eventos, ¿no? Porque ya sabes, ahí teníamos este ir y venir de abrimos, cerramos otra vez, lo de la pandemia, etcétera, las olas. Y en ese momento, cuando identificamos esa estrategia muy abusiva, es cuando decidimos apoyar a un grupo de consumidores a presentar la primera queja colectiva, ahora contra una boletera, que en este caso era Ticketmaster, por el Festival Tecate Emblema. Todos ya habían pasado por un proceso de modificación de fecha 2 veces. Había gente que había comprado boletos entre varios amigos y que eran montos de 20, 35 mil pesos. Entonces imagínate estar esperando 20, 35 mil pesos por 2 años. Es un chiste ya. Sí. Entonces identificamos también que en ese momento Ticketmaster había modificado los términos y condiciones al inicio de la pandemia para que justamente no se regresara el dinero y pues sí hubo un proceso difícil frente a la empresa. Empezaron a hacer medidas de intimidación frente a la representante de la queja, pero afortunadamente pues ahí estuvimos haciendo presión a través de medios, medios, con la Profeco enviando también cartas con todos los consumidores apoyándoles, pues para enfatizar esta problemática, y es cuando ya empezamos a ver que la Profeco empieza a poner atención en el asunto. Es decir, desde el 2021 están con esta
insistencia. Y pues sí, también te quiero preguntar ahora que me hablas de la Profeco, pues cuál ha sido la respuesta de esta Procuraduría para atender las demandas, ¿no?, de consumidores en línea. ¿Faltan ahí estrategias? ¿Faltan a lo mejor leyes? ¿O qué ven en cuanto al comercio digital? Un problema que hemos repetido en varias ocasiones, que es algo que la Profeco sí solicitamos que ponga mucha atención, es la cuestión de facilitar los mecanismos para presentar una queja colectiva. Actualmente, si tú eres una consumidora, en este caso contra Ticketmaster, no puedes presentar una queja virtual a través de Internet, a pesar de que Ticketmaster, todo su proceso, o la mayoría de su proceso, si no es que te obligan a ir por tu boleto, es en línea. Sí. Entonces no podemos entender cómo empresas tan grandes que todo su proceso de compra es prácticamente en el ámbito digital, no pueden atender las quejas de forma digital. Entonces, hoy en día, este tipo de empresas, porque no se deciden a adherirse a los mecanismos de conciliación digitales que tiene la Profeco, que es ConciliaNet, ConciliaExpress, obligan a las y los consumidores a tener que trasladarse a una de las 34 oficinas de representación que tiene la Profeco en diferentes estados, en todos los estados de la República, a presentar su queja y a darle seguimiento. Eso significa, porque la oficina solamente abre en horarios laborales, eso significa que tú, por ejemplo, tendrías que pedir al menos medio día de en tu trabajo para ir a presentar todos los documentos, ir con tu sobre, tu folder con 3 copias, a ver, aquí está mi queja ante Ticketmaster. Y luego de ahí esperarte 1 mes o 2 meses para tener la conciliación y tener que volver a ir a la oficina. Entonces, si te das cuenta, es un mecanismo que está hecho para que las y los consumidores nos rindamos ante los grandes proveedores. Eso veo, y eso pasa, bueno, con Ticketmaster. No sé si Liverpool, que es también un caso que han seguido, ya se está adhiriendo a estas cuestiones de lo digital, de poder conciliar por ahí, o todavía falta también, pues no sé si decir presión o más bien el interés de la Profeco para obligar, ¿no?, a estas grandes empresas a plantearse ahí otras maneras de atender a sus clientes en línea. Actualmente ya Liverpool y grandes retailers están adheridos a algún mecanismo digital de la Profeco, pero todavía hay proveedores, por ejemplo, como en telecomunicaciones, que también sabemos que ahí hay de quejas para aventar para arriba, que no están adheridos a los mecanismos digitales. Entonces, sí hay grandes empresas que deberían de estar en estos mecanismos digitales, y creo que podría ser una medida que la Profeco podría tomar en el corto plazo, en el empezar a hacer una lista verde. Tu gran proveedor, ¿por qué no estás en un mecanismo digital? Pues te vas a tener que adherir. Y eso, bueno, es importante porque son empresas muy grandes, ¿no?, ya establecidas, y si no estamos viendo esa atención a estas empresas, pues que han visto en las redes, por ejemplo, sociales, en perfiles en Instagram que venden cosas, también ahí han recibido quejas, que es un área, como ven, ¿no?, con la atención que está teniendo la Profeco en este sentido. También ya lo platicamos la vez pasada que venía, es un ámbito que nos preocupa también mucho por el tema de que vemos que cada vez más son las personas que empiezan a vender en las redes sociales y que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y de protección a las y los consumidores, ¿no? Vemos muchas cuentas en Instagram de pequeños negocios o medianos negocios en donde se les hace muy fácil pedirle al consumidor que le deposite fácilmente en una cuenta clave bancaria, y los datos se los manda a través de WhatsApp. Y toda la transacción se hace a través de un mensaje instantáneo que no tiene avisos de privacidad. Entonces el consumidor no sabe si en caso de tener algún problema hay una oficina física o quién es el responsable de sus datos personales. También aspectos de que no tienen términos y condiciones para los periodos de entrega, para los mecanismos de devolución. Entonces sí hemos enfatizado en TechCheck que para todas las personas que empiecen a comprar o que estén comprando en redes sociales, sí pongan mucha atención en que el proveedor
tenga un aviso de privacidad, que les especifique cuáles son los términos y condiciones, que la comunicación sea mayoritariamente por correo electrónico, nada de llamadas, nada de mensajes instantáneos. Y también algo bien importante es empezar a revisar las páginas de internet, ¿no? Porque también ocurre mucho en las páginas de internet. Hay muchísimas tiendas que no tienen avisos de privacidad y ahí no solamente vemos la responsabilidad de la Profeco, sino también del Instituto Nacional de Protección de los Datos Personales. De los datos personales. Entonces, por ejemplo, este consejo que nos das de los correos es para tener evidencia. Así es, ¿no? Es bien importante que tengan razón social o nombre de la persona física, que pidan un recibo, que revisen lo del aviso de privacidad, que revisen los términos y condiciones y que toda esa información sea comunicada por correo electrónico al menos. Ya veo, entonces... Si es que no tienen página. Para ir también como englobando esto, es una responsabilidad, por lo que entiendo, pues colectiva, ¿no? Hablamos de las autoridades como Profeco, de estar gestionando todo eso, nosotros como consumidores, pero también de quienes nos están vendiendo productos en línea. Claro. Y además no quería irme sin preguntarte, además de la Profeco, ¿hay otras instancias que puedan regular esto? Pienso, por ejemplo, en la Comisión Federal de Competencia Económica, o qué responsabilidades hay además de instancias como la Profeco. Sí, claro, también ahí sería Conducef, y como tú bien mencionas, COFESE. COFESE, pues revisar todo el tema con las plataformas digitales, ¿no? Qué tanto poder están teniendo, y con Conducef pues, también el tema de los medios de pago, revisar con los bancos que aseguren, que tengan la seguridad de que sean medios de pago seguros, que las transacciones se lleven a cabo efectivamente por los propietarios de las cuentas bancarias, etcétera. Entonces también empieza a ser una responsabilidad de varias instituciones. Sobre todo desde la pandemia, ¿no? Que me comentas, crecen todas estas ventas en línea. Así es, sí. Pues muchas gracias, Fiorentina García, cofundadora de TechCheck, por estar de nueva cuenta aquí con nosotros en Estudio B. Gracias a ustedes. Bueno, ya escuchamos a Fiorentina, una especialista en los derechos digitales. Lo que sigue ahora es exigir leyes y políticas públicas que verdaderamente protejan nuestros derechos como consumidores digitales. Mientras esto sucede, lo que tenemos a la mano es unir nuestras voces en demandas colectivas que frenen precisamente la impunidad en el comercio electrónico. Mi nombre es Paulina Magaña y soy coordinadora del área de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. En esta cápsula les voy a platicar un poco sobre las características de los cereales de caja. Los productos ultraprocesados son formulaciones industriales que tienen poco o nada de un alimento natural y que se caracterizan por tener exceso de azúcares, sodio, calorías o grasas saturadas, y también algunos aditivos como saborizantes y colorantes. Muchas veces podemos reconocer estos productos como potenciales riesgos para la salud, sin embargo, muchas otras veces pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, los cereales de caja, que por mucho tiempo consideramos como una opción saludable para el desayuno, ahora con el nuevo etiquetado de advertencia, pues nos damos cuenta que no precisamente son la mejor opción para desayunar. Por lo general, encontramos estos cereales de caja con los sellos de exceso de azúcares y exceso de calorías, ya que durante su fabricación fueron añadidos de altas cantidades de azúcares y que sobrepasan lo establecido en la norma 051 por contener más del 10% de las calorías provenientes de azúcares añadidos en las calorías totales del producto. La cantidad de azúcar que podemos encontrar en un plato de cereal va de 3 a 4 cucharadas, dependiendo del tipo de cereal. Y no solo eso, sino algunas de las características también es que no solo son añadidas de una sola fuente de azúcar, por ejemplo, la que conocemos más comúnmente, que es la sacarosa o azúcar de caña o azúcar de mesa, sin embargo, también tienen otras fuentes como puede ser el jarabe de maíz de alta fructosa, como puede ser el jarabe de glucosa, entre otros. Anteriormente también encontrábamos estos productos con un sello de exceso de sodio. Sin embargo, gracias al nuevo etiquetado, estos productos fueron reformulados y ahora son pocos los productos que vemos con un exceso de sodio. En cuanto a las calorías, por ejemplo, si vemos el sello de exceso en calorías, esto quiere decir que la cantidad de calorías sobrepasó los 275 calorías por cada 100 gramos de producto. Además de
Además de lo que ya mencioné, otras de las características de los cereales es que varios de estos llegan a tener algunos aditivos, como pueden ser colorantes y saborizantes, con el único objetivo de mejorar su apariencia o su sabor. Entre los colorantes podemos encontrar, por ejemplo, el rojo 40, el amarillo 6, que son considerados y están asociados a la hiperactividad y al déficit de atención en la población infantil. Debido al análisis de estos productos y sus características nutrimentales, recomendamos que el consumo de cereales sean cereales integrales, como puede ser la avena preparada sin azúcar, y esta puede ser acompañada con fruta y canela para un desayuno saludable. Muchas gracias a Paulina Magaña por esta información y consejos que nos compartió sobre los cereales de caja. Hablando de consejos, desde el Poder del Consumidor también nos prepararon una serie de tips importantes para seguir al momento de realizar compras en línea. El primero es no hacer compras digitales en sitios públicos como cibercafés. ¿Por qué? Pues porque aquí los datos, nuestros datos y los de muchas otras personas se quedan guardados y no tenemos garantía de que se protejan. También una recomendación es comprar en sitios web conocidos y con buena reputación. Para saber eso es importante que revisemos los comentarios de otras consumidores y consumidoras. El segundo tip es comprar a través de una navegación segura, es decir, empezar asegurándonos de que la página de internet o la aplicación en la que estamos navegando sea la página oficial del proveedor que estamos buscando. Porque recuerden que son comunes los fraudes suplantando la identidad de los proveedores. El tercer consejo es revisar que la página de internet o la aplicación donde estamos comprando utilice un método de seguridad o encriptación de datos con un certificado vigente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las páginas web que inician con las letras HTTPS. La S es importante, es una señal que nos indica que es seguro la manera en la que se están enviando los datos entre el navegador y el sitio web en el que estamos conectados. Entonces hay que checar esa cuestión de la S. El otro consejo es asegurarnos de que las páginas web informen su domicilio físico, los números telefónicos, el correo electrónico o cualquier medio para realizar alguna reclamación en caso de ser necesario. Otro consejo es checar los plazos y las condiciones del servicio de entrega, así como los costos de envío. También es importante que revisemos las políticas de devolución del sitio de los proveedores. Y por último, está una invitación a utilizar un medio de pago seguro, por ejemplo, con las tarjetas digitales que se pueden apagar cada que las utilizamos. También nos recomiendan desde el Poder del Consumidor desconectarnos y cerrar nuestras sesiones cada que terminamos de realizar alguna compra. También no se olviden de pedir sus comprobantes de transacción. Bueno, y seguir comprando en tiendas físicas sé que nos inspira confianza porque podemos tocar los productos que vamos a consumir, pero es cierto que el comercio digital está cada vez más presente en nuestras vidas. Por eso es importante seguir informadas e informados sobre qué derechos nos respaldan y cómo navegar en estas plataformas de manera segura. Para eso también no me quiero ir sin invitarles a que sigan en las redes de TechCheck, esta organización que defiende los derechos digitales en México, para que estén más informadas de sus derechos y bueno, en caso de ser necesario, pues ya saben que está siempre la herramienta de estas quejas colectivas. Tampoco quiero despedir el programa sin agradecer los comentarios de usuarios como Sofía Castillo 29, Cristóbal o de Teresa Morillo, que la semana pasada nos platicó de cómo el etiquetado de alimentos le ha servido bastante a su hijo porque sí los revisa antes de checar los productos. Quienes no han visto el programa pasado ni nuestras emisiones pasadas, les invito a que regresen a Estudio B. Ahí van a encontrar mucha información para seguir informadas e informados y seguir consumiendo de manera responsable. Y pues bueno, nos vemos el próximo martes a las 8:30 aquí en Estudio B.